Las enfermedades y los dolores han sido siempre considerados como una de las mayores dificultades que angustian la conciencia de los hombres. Sin embargo, los que tienen la fe cristiana, aunque la sienten y experimentan, se ven ayudados por la luz de la fe, gracias a la cual perciben la grandeza del misterio del sufrimiento y soportan los mismos dolores con mayor fortaleza. En efecto, los cristianos no solamente conocen, por las propias palabras de Cristo, el significado y el valor de la enfermedad de cara a su salvación y la del mundo, sino que se saben amados por el mismo Cristo, que en su vida tantas veces visitó y curó a los enfermos. Aun cuando la enfermedad se halla estrechamente vinculada a la condición del hombre pecador, no siempre puede considerarse como un castigo impuesto a cada uno por sus propios pecados. El mismo Cristo, que no tuvo pecado, cumpliendo la profecía de Isaías, experimentó toda clase de sufrimientos en su pasión y participó en todos los dolores de los hombres. Más aún, cuando nosotros padecemos ahora, Cristo padece y sufre en sus miembros configurados con él. No obstante, todos esos padecimientos son transitorios y pequeños comparados con el peso de gloria eterna que realizan en nosotros. Entra dentro del plan providencial de Dios el que el hombre luche ardientemente contra cualquier enfermedad y busque solícitamente la salud, para que pueda seguir desempeñando sus funciones en la sociedad y en la Iglesia, con tal de que esté siempre dispuesto a completar lo que falta a la pasión de Cristo para la salvación del mundo, esperando la liberación en la gloria de los hijos de Dios. Es más, en la Iglesia, los enfermos, con su testimonio, deben recordar a los demás el valor de las cosas esenciales y sobrenaturales, y manifestar que la vida mortal de los hombres ha de ser redimida por el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. No basta solo con que el enfermo luche contra la enfermedad, sino que los médicos y todos los que de algún modo tienen relación con los enfermos han de hacer, intentar y disponer todo lo que consideren provechoso para aliviar el espíritu y el cuerpo de los que sufren. Al comportarse así, cumplen con aquella palabra de Cristo que mandaba visitar a los enfermos, queriendo indicar que era el hombre completo el que se confiaba a sus visitas, para que le ayudaran con medios físicos y le confortaran con consuelos espirituales. Los evangelios muestran claramente el cuidado corporal y espiritual con que el Señor atendió a los enfermos y el esmero que puso al ordenar a sus discípulos que procedieran de igual manera. Es ante todo un sacramento, el sacramento de la unción, instituido por Cristo y proclamado en la Carta de Santiago. Fue celebrado siempre por la Iglesia en favor de sus miembros con la unción y la oración de los presbíteros, encomendando a los enfermos al Señor doliente y glorioso para que los alivie y los salve. El hombre, al enfermar gravemente, necesita de una especial gracia de Dios, esta es la razón de ser, para que, dominado por la angustia, no desfallezca su ánimo y, sometido a la prueba, no se debilite su fe, y para no desfallecer y no debilitar su fe. Por eso, Cristo robustece a sus fieles enfermos con el sacramento de la unción, fortaleciéndolos con una firmísima protección. La celebración de este sacramento, por tanto, ¿en qué consiste? En la previa imposición de manos por los presbíteros de la Iglesia, se proclama la oración de la fe, se unge a los enfermos con el óleo de santificado y por la bendición de Dios, y con este signo se significa y se confiere la gracia del sacramento. Este sacramento otorga al enfermo la gracia del Espíritu Santo, para que todo entero, su alma y su cuerpo, sea ayudado en la salud, confortado por la confianza en Dios y robustecido contra las tentaciones del enemigo.
de tal modo que pueda no solo soportar sus males con fortaleza, sino también luchar contra ellos e incluso conseguir la salud, si conviene, para su salvación espiritual. Del mismo modo, le concede, si es necesario, el perdón de los pecados y la plenitud de la penitencia cristiana. La unción de los enfermos debe administrarse, como su propio nombre indica, a los enfermos, para aliviarlos y salvarlos. Por lo tanto, esta santa unción debe ser conferida, dice el ritual, con todo cuidado y diligencia a los fieles que por enfermedad o avanzada edad vean en grave peligro su propia vida. Efectivamente, este sacramento puede celebrarse de nuevo en el caso de que el enfermo, tras haber recibido antes este sacramento, llegara a convalecer. Puede también repetirse si en el curso de la misma enfermedad la situación llegara a ser crítica. Supongamos que un enfermo se restablece y bueno, pues no haría falta. Pero vuelve otra vez a caer malo, la situación se vuelve crítica, puede volver a administrarse las veces que sea necesario este sacramento. Sí, la santa unción puede administrarse a un enfermo que va a ser operado, con tal, dice el ritual, de que una enfermedad grave sea la causa de la intervención quirúrgica. Si te vas a operar de catarata, pues no tiene la gravedad que puede tener, por ejemplo, una operación de aneurisma. Hay que ver qué grado de dificultad o peligro puede entrañar la operación para poder recibir el sacramento de la santa unción. Efectivamente, el ritual recoge lo que ya se apuntó en el Concilio Vaticano II. Puede darse la santa unción a un anciano por el hecho de que vean mermadas sus fuerzas, que están debilitadas seriamente, aun cuando no padezca una enfermedad grave que pudiera llevarle a la muerte. Con respecto a los niños, el tema es un poco más delicado, puesto que siempre, ante todo, tiene que contar con la autorización y consentimiento paterno, ¿no? Pero dice el ritual a este respecto: ha de darse la santa unción a los niños, a condición de que comprendan el significado de este sacramento. En la duda, si han alcanzado el uso de razón, se les debe administrar el sacramento. Es decir, ante la duda, siempre a favor del enfermo. Lo veremos ahora cuando estudiemos los que pierden la conciencia. Pero contemos siempre con la autorización de los padres, que son ellos los que lo pidan, de la unción a mi hijo, y en la medida que podamos, si el niño tiene capacidad o está en una situación que puede ser así, hagamos una pequeña y sencilla catequesis para expresar y para explicar el significado que tiene este sacramento y los efectos que va a tener sobre él. Con respecto a un enfermo que ha perdido la facultad de los sentidos, que ha perdido la conciencia, es doctrina de la Iglesia y disciplina eclesiástica en el canon 1006 del Código de Derecho Canónico y recogido con estas palabras por el ritual de la unción de los enfermos. Ha de darse la santa unción a aquellos enfermos que, aun habiendo perdido el uso de los sentidos y el conocimiento, cuando estaban en posesión de sus facultades, lo hayan pedido al menos de manera implícita. Tenemos un enfermo que ha perdido ya la conciencia, que está en estado de coma o está sedado, ¿no? Y esa persona, ¿sabes? Que si hubiera estado en sus facultades, hubiera pedido la unción, porque era creyente, pues hay que administrarlo, hay que administrárselo. E incluso si esa persona estuviera en ese estado, no se tenga la certeza de que lo hubiera pedido, pero un familiar suyo, autorizado, diga, administrasela. También hay que proceder en esos casos. ¿Qué ocurre si ya ha muerto el enfermo? Muy sencillo. Dice el ritual: el sacerdote que ha sido llamado ante un enfermo que ya ha muerto, rece por él,
pida a Dios que lo absuelva de sus pecados y que lo admita misericordiosamente en su reino, pero no le dé la unción. La unción solo se da a los vivos, no a los muertos. Por los muertos se ora, se aplica la misa, se impetra la gracia y la misericordia de Dios, pero no se dan los sacramentos a los muertos. Si dudara, que puede ocurrir que una persona pues se crea que esté muerto, pero hay una cierta duda de su estado. Si dudara de la certeza de la muerte, ha de darle el sacramento con el rito descrito en los números 229 y 230 que veremos en su momento. Pero también aquí el ritual también nos dice a quién no se le debe dar nunca la unción de los enfermos. Y es muy claro, porque recoge la doctrina del canon 1007 del Código de Derecho Canónico. No se dé la unción de los enfermos a quienes persistan obstinadamente en un pecado grave manifiesto. Una persona está en un pecado grave de que no quiere salir, no quiere arrepentirse, ¿para qué le va a dar la unción? Si no va a tener ningún efecto sobre esa persona. Con lo cual es la única cláusula, la única limitación, mejor dicho, en la administración de este sacramento que impone el mismo ritual y que impone el derecho canónico. Respecto de la materia que se usa para este sacramento, como ya vimos en el vídeo anterior de la Constitución Apostólica Sacram Untionem Infirmorum, la materia apta del sacramento será aceite de oliva, o en caso necesario, son como excepciones a la regla, otro óleo sacado de las plantas. Pero este óleo, que se emplea para la unción de los enfermos, debe ser bendecido para este oficio por el obispo, o al menos por un presbítero que tenga la facultad concedida por el obispo para realizar esta bendición, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en caso de necesidad, de que se urja pues una unción y no se tenga aceite bendecido en ese momento, pues en cualquier necesidad el sacerdote puede bendecir ese óleo, ese aceite, dentro de la misma celebración. De hecho, cuando vemos el ritual, está dispuesta la oración para bendecir el óleo. La bendición del óleo de los enfermos se hace normalmente por el obispo en la misa crismal, que celebra el obispo en el día del Jueves Santo, y que se puede hacer bien en una forma excepcional después de la homilía, entre la homilía y el ofertorio, hacer las dos bendiciones y la consagración del crisma, o bien, como es la tradición romana antiquísima, que es hacerla al final de la plegaria eucarística y antes de la doxología. En su momento veremos por la razón que hay de esto mismo. El ritual responde de una manera muy clara. Solo el sacerdote es el ministro propio de la unción de los enfermos. Y continúa. Los obispos, los párrocos y vicarios parroquiales, los capellanes de sanatorios, superiores de comunidades religiosas, clericales, ejercen ordinariamente el oficio de este ministerio. Es decir, todo sacerdote es ministro propio, pero de una manera particular todo sacerdote que tiene además una cura de almas a su cargo. A todos ellos, bueno, pues aquí el ritual dice que les pertenece disponer con una catequesis adecuada a los enfermos, a los que les rodean, etcétera, ¿no? Incluso a la hora de organizar celebraciones comunitarias de la unción de los enfermos, dice, corresponde al obispo diocesano la ordenación de aquellas celebraciones en las que tal vez se reúnen muchos enfermos para recibir la santa unción. ¿Qué ocurriría si un sacerdote que no tuviera cura de almas, ¿vale?, tuviera que dar la unción de enfermos en una parroquia, o un amigo que se ha puesto enfermo acude a verle, lo puede hacer perfectamente en esos casos sin ningún problema. E incluso, fijaos, el mismo ritual, digamos que apunta o reconoce como una práctica legítima una, entre comillas, cierta concelebración de este sacramento. En el número 19 del ritual dice: cuando dos o más sacerdotes se hallan ante un mismo enfermo,
Uno puede decir las oraciones y hacer la unción con su fórmula, y los otros pueden distribuirse entre sí las otras partes del rito. Los ritos iniciales, lectura de la palabra de Dios, invocaciones y moniciones. Todos pueden hacer a la vez la imposición de manos. Así que se prevé que el que reza las oraciones sea el que unja con la fórmula. Los otros pueden hacer otras partes, pero la imposición de manos la puedan hacer todos los presbíteros que se encuentren en ese momento delante de aquel enfermo. ¿Cómo se debe ungir al enfermo con este óleo? Bueno, pues el ritual es muy claro. La unción se confiere ungiendo al enfermo en la frente y en las manos. Y por tanto, y de hecho el ritual va a tener la fórmula establecida de esta manera, conviene distribuir la fórmula para que haya palabras tanto al ungir la frente como al ungir las manos. De modo, dice el ritual, que la primera parte coincida con la unción de la frente y la segunda mientras se ungen las manos. En caso de necesidad basta con una sola unción y ya está, ¿no? Si la premura del tiempo pues así lo exige. Pero siempre se debe pronunciar la fórmula íntegra de este sacramento. ¿Cuántas unciones se han de dar? Lo dije. Dice, no hay inconveniente en que teniendo en cuenta las peculiaridades y tradiciones de los pueblos, se puedan mantener las unciones que había antes, no hay inconveniente. ¿Por qué? Porque esto hay que adaptar a las culturas, a la idiosincrasia de los pueblos. Pero digamos que las unciones que se deben hacer actualmente en el rito latino, en el rito romano, son dos, frente y en las manos, pronunciando siempre la fórmula íntegra, bien sea distribuyéndola su primera parte en la frente, su segunda parte en las manos, o bien con una sola unción, pero siempre la fórmula íntegra. ¿Cuál es esta fórmula? Por esta santa unción, por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad.